Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Montaña Granados, soy de la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación y vengo a presentarles mi proyecto de grado, el cual se titula Aplicación de Analítica para la generación de recomendaciones como ayuda de mitigación de riesgos delincuenciales. Bueno, la agenda, primero se presentará la problemática, luego las oportunidades, seguido de los objetivos, la metodología que se va a utilizar para cumplir esos objetivos y por último la bibliografía. Bueno, respecto a la problemática, vemos acá primero este dato del DANE, eh, en el que estima que en el 2015 el 11.3% de los colombianos de 15 o más años fueron víctimas de hurto. Eh, Vemos que esta problemática de la delincuencia eh, urbana, del hurto, del crimen, no es favorable, no tiene un panorama favorable. Vemos que cada año se van incrementando todos estos índices de delincuencia y vemos que las ciudades han reaccionado ante esto. Entonces, vemos acá un artículo del país en el que menciona que las ciudades latinoamericanas han estudiado cómo predecir el crimen. Las capitales de Latinoamérica, que es donde más población se ve y por ende este fenómeno tiene altos índices, han estudiado cómo anticiparse ante estos tipos de delincuencia o actos delictivos. Se han empleado diferentes métodos para la predicción del crimen. Podemos ver acá un ejemplo de un método del Risk Terrain Modeling que se aplicó para Bogotá, Colombia, para identificar los sitios de riesgo. Fue hecho por Alejandro Jiménez y Joel. Eh, las conclusiones de este trabajo fueron que básicamente Bogotá eh, depende mucho de el crimen y toda esta cuestión depende mucho de la estratificación, de la equidad. Las conclusiones que salen allí teniendo en cuenta toda esa información es que en los estratos altos y zonas de actividad económica, zonas empresariales, hay mucho alto grado de probabilidad de que ocurra un robo, mientras que en los estratos bajos la probabilidad de homicidios es mucho más alta. Eh, bueno, revisando el estado del arte, se encontraron diferentes métodos. Está, por ejemplo, Kernel Density Estimation, que se ha utilizado para mapear los puntos críticos del crimen. Estos hotspots se han utilizado por muchos trabajos. Utilizan este y otros métodos, pero enfocados a detectar estos hotspots. Bonnie Gerber proponen en 2017 ampliar este método con optimización evolutiva. Chen en 2008 utiliza ARIMA, que es otra técnica, y pues finalmente esta técnica tiene una desventaja que es que no considera los factores espaciales ocultos en los datos. Shan en el 2019 propone algo interesante que es modelar este problema como un sistema de recomendación. Eh, Él utiliza diferentes variables para modelarlas como un problema de recomendación, como artículos, ítems y usuarios. Y muestra que usando este método se captura el 70% de futuros robos, lo que equivale al 13% más que los métodos tradicionales. Counadi en el 2020 realiza un estudio y revisión de la literatura de los trabajos relacionados a la predicción del crimen, en el que elige 32 papers y realiza un método para revisar cuáles fueron los algoritmos, las técnicas y los métodos aplicados y clasificarlos e identificar cuáles son los
mejores métodos propuestos. Entonces vemos acá que los mejores métodos propuestos, según Cownai, fueron Random Forest, Multilayer Perceptor, Kernel Density Estimation y Restart Modeling. Bueno, en toda esta revisión del estado del arte, se encontró, por ejemplo, el trabajo que hizo Alejandro Jiménez con Restart Modeling en Bogotá. Él dice que un modelo de predicción solamente se presenta un diagnóstico y luego las autoridades se deben encargar de hallar la cura. En varios trabajos relacionados siempre presentan que esto simplemente es un análisis, una herramienta que se pone a disposición de otros entes, de otras personas. Esto simplemente presenta datos estadísticos que requieren una interpretación y una puesta en marcha, pues para que sean efectivos. Es allí donde se ve que también todos estos enfoques van dirigidos a las autoridades locales y la policía. Nunca se ha presentado algo similar que vaya enfocado hacia el público, hacia los ciudadanos, hacia otro tipo de, de usuarios finales. La segunda oportunidad que se identifica, según Cownai, encuentra una falencia, y es que la terminología que puede evitar la reproducibilidad, debido a que los científicos que trabajan en este tema tienen antecedentes de criminología, informática o geociencias. Entonces, referente a esto, también pues va relacionado de que siempre estos análisis se dejan a disposición de otras personas que ya tienen un bagaje dentro del tema, de que puedan ser utilizadas por otros expertos. Entonces va relacionado, digamos, a la oportunidad uno, en que se requiere una terminología más entendible, que pueda ser utilizada por otro tipo de personas, como por ejemplo los ciudadanos, el público, otras personas que puedan continuar con estos, que puedan utilizar el producto de estos trabajos para futuras mejoras. La tercera oportunidad es que Cownai menciona que también hay otra falencia, y es que los detalles significativos de los experimentos no son reportados en su totalidad. Vemos también de que esto es totalmente cierto, de que existen proyectos que se han hecho y pues han dejado como datos de lado que finalmente tienden a ser importantes. Vemos por ejemplo Arima, que no utiliza los datos ocultos relacionados a la espacialidad. Entonces, pues para atacar esto, se pretende utilizar todos los datos disponibles, ver cuáles son los que realmente se relacionan, que son más influyentes para esta predicción del crimen, y pues que sean obviamente reportados en el producto. Es así que teniendo estas debilidades, pues este proyecto va a atacar el problema de aplicar métodos de analítica para identificar las variables y factores que más se correlacionan en la prevención del crimen. Para luego utilizar todos estos factores y variables y crear un modelo de recomendaciones para generar estrategias y recomendaciones que puedan ser utilizadas por el público y ciudadanos para la mitigación de riesgos. Bueno, los objetivos. El objetivo general de este proyecto, teniendo en cuenta pues la problemática, es comprender la problemática de la delincuencia urbana mediante modelos analíticos para generar recomendaciones y estrategias que puedan ser utilizadas para la reducción y mitigación de riesgos. Los objetivos específicos es, primero, identificar en el estado del arte las variables y factores que permiten comprender adecuadamente el fenómeno de la delincuencia urbana. Segundo, procesar los datos mediante modelos analíticos para analizar e identificar la correlación de estos.
Tercero, crear un modelo de analítica que permita generar recomendaciones y estrategias para la mitigación de riesgos. Y por último, realizar la validación con expertos de la utilidad y precisión de los resultados presentados por el modelo propuesto. La metodología se divide en 4 fases. La primera fase es el análisis de la problemática, que contempla las siguientes actividades: profundización en el estado del arte, consulta con expertos, análisis de datos disponibles, de todas las fuentes de información disponibles, identificación de correlaciones basado en toda esta consulta con expertos y los datos. La segunda fase es una exploración analítica, una selección de modelos analíticos que tuvieron los mejores resultados, teniendo en cuenta la fase anterior, el estado del arte. Clustering de las variables, esto también es teniendo en cuenta los datos que se identificaron en la primera fase. Y la última actividad referente a esta fase es la aplicación de experimentos con estos modelos seleccionados y pues con estas variables. La tercera fase es el modelo de recomendaciones. Entonces, la primera actividad es un análisis de resultados de estos experimentos aplicados en la fase anterior. Luego la selección de variables, teniendo en cuenta estos experimentos. Seleccionar las variables que más se adecúen a un modelo de recomendaciones, a este problema modelado como un sistema de recomendaciones. La última actividad es el diseño de este modelo de recomendaciones basado en esas variables. Y la última fase es la evaluación, que contempla pues las actividades de diseño de instrumentos de evaluación, aplicación de estos instrumentos y un análisis de resultados de estas evaluaciones aplicadas a los expertos. Bueno, acá está la bibliografía de los autores mencionados anteriormente. Y eso sería todo. Muchas gracias.